sigue creciendo. Bueno, buenas tardes. Es un gusto saludarles a todos y todas desde donde sea que nos están acompañando. Tenemos 3 oradoras de lujo hoy. Les agradecemos muchísimo la presencia. Yo me presento, en primer lugar, soy Marita Propato, presidenta de ATI. Bueno, estoy acompañada por casi toda la COMINT, que es la Comisión de Interpretación de ATI, una de las comisiones de trabajo, en la que participan también 2 miembros de CD, Gabriela Cetlinas y Rosana Famularo, y un equipo de colaboradores espectacular. Algunos de ellos los van a conocer hoy. Quiero agradecerles muchísimo por la organización de este evento que convoca mucho el tema de cómo es esto de interpretar y traducir en organismos internacionales. Gracias a todos los que nos acompañan ahora en forma sincrónica y a los que van a ver la grabación después. Esta charla tuvo una convocatoria muy buena, así que bueno, esperemos que después a través de la grabación que va a estar disponible muchos más puedan beneficiarse de todos los conocimientos y las experiencias que tienen para compartirnos las oradoras. También quiero agradecer muy brevemente a la comisión directiva de la ATI, formada por 11 mujeres muy trabajadoras, todas profesionales, que dedican muchísimo tiempo y esfuerzo a trabajar por la profesión, y para mí es un placer realmente trabajar en la ATI. También quiero agradecer al grupo de colaboradores que sigue creciendo. Somos más de, no sé si 50 o 60, y en la última convocatoria colaboradores tuvimos una respuesta alucinante, así que muchísimas gracias a todos los que hacen posible que la ATI siga llevando adelante tantas actividades. La ATI está por cumplir 40 años de servicio a traductores e intérpretes, representando los intereses, los derechos, promoviendo la profesión, haciendo que se conozca qué es esto de interpretar, traducir. Estamos muy orgullosos del legado y también de todo lo que hemos logrado en años recientes. Crecimos de 220 miembros a casi 650 que somos hoy día. Así que tenemos muchos motivos para celebrar en este próximo Día Internacional de la Traducción, que ya se acerca, falta un mes nomás. Quería comentar a quienes no nos conocen tanto que la ATI es una asociación miembro de la Federación Internacional de Traductores. Todos los años la FIT celebra el Día Internacional de la Traducción el 30 de septiembre, las asociaciones miembros también. Este año lo celebra con un póster muy especial que pueden ver en la página de la Federación. Los aliento a todos que lo visiten, por si no están al tanto, porque también tiene muchos recursos útiles para traductores e intérpretes el sitio de la FIT, la Federación. Bueno, sin más, los dejo con nuestra moderadora, Nieves, y las oradoras, y les agradezco especialmente que estén con nosotros hoy. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Soy Nieves García Migó y hoy tenemos un panel internacional de profesionales de la traducción y la interpretación que hablarán sobre cómo es traducir e interpretar en organismos internacionales. Nos acompañan Anjuli González Oliver de la ONU, Fernanda Lozano de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y Carola de Greff de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Voy a contarles un resumen de la trayectoria de nuestras panelistas. Anjuli González Oliver cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Yale y completó una licenciatura en literatura. En Francia obtuvo una maestría en literatura y lingüística aplicadas y un máster en interpretación de conferencias. Además, estudió interpretación del portugués al español en la Universidad Católica de Río de Janeiro y ruso en la Universidad de Herzen en San Petersburgo. Debutó su carrera en Washington, D.C., trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como intérprete de las Naciones Unidas en Nueva York y fuera de la cabina, es mamá orgullosa de una niña de 11 meses. También nos acompaña María Fernanda Lozano, que es traductora técnico-científica, egresada del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, es licenciada en inglés de la Universidad de Belgrano, tiene una maestría en traducción médico-sanitaria y un diploma de posgrado en terminología. Desde hace 10 años dicta un módulo sobre traducción en temas médicos sanitarios en organismos internacionales en la Universidad Jaume I.
Inició su carrera profesional en Buenos Aires y en 2004 comenzó a trabajar como traductora independiente para la Organización Panamericana de la Salud. En 2007 obtuvo un puesto de traductora de plantilla en su sede de Washington, D.C., y desde el 2009 está a cargo de la coordinación y el control de calidad de toda la traducción al español de la OPS. Es miembro certificada de la ATA y madre de 2 bellas mujeres. Finalmente, tenemos a Carola de Greff, que es intérprete de conferencias del inglés y del francés al español y traductora literaria y técnico-científica en inglés, egresada del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Es también máster en escritura creativa en español por la Universidad de Salamanca. Fue profesora interina de traducción literaria en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y en el ex-IES en Lenguas Vivas John F. Kennedy. Desde hace más de 30 años ejerce a la par las profesiones de traducción e interpretación. Comenzó su carrera como traductora literaria y luego se volcó a la traducción científica y a la interpretación. Desde hace casi 20 años es oficial de idiomas, intérprete, traductora y revisora en la Organización de Aviación Civil Internacional, organismo especializado de las Naciones Unidas. Es miembro activa de AIC y madre de 2 hermosos hombres. Antes de proceder a las preguntas, quiero agradecerles de antemano por la amabilidad y generosidad en haber aceptado participar de este panel que organiza la Comisión de Interpretación de la ATI COMINT. Vamos a pasar entonces a la primera pregunta y le voy a pedir a Anjuli si quiere responder en primer lugar. Anjuli, ¿podés contarnos cómo ingresaste a las Naciones Unidas? Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor participar en esta actividad, así que muchísimas gracias. Y la realidad es que yo no puedo contar de mi historia en las Naciones Unidas sin hablarles un poco de cómo llegué a la profesión. Yo no sabía que esta profesión existía, yo no sabía que a las personas les pagaban por hacer esto y cuando me enteré me pareció maravilloso. Yo estaba en Francia totalmente perdida, no sabía qué hacer con mi vida. Y una profesora me dijo, como quien no quiere la cosa, pero ¿por qué no estudias traducción? Si se te dan bien los idiomas, ponte a hacer traducciones. Y una cosa llevó a la otra y estudié interpretación en el ESIT en París. Y de ahí, gracias a mis profesores, pude hacer una pasantía de cabina muda en Ginebra, en donde conocí a otros colegas, conocí a un jefe de cabina que me orientó y me animó a estudiar mucho, 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 y efectivamente eso hice, me puse manos a la obra, empecé a estudiar, presenté el concurso oposición de Naciones Unidas en el 2013, y varios meses después tuve la grata sorpresa de que había aprobado, cosa que yo jamás me esperaba, casi me desmayo cuando leí esa carta que ahora la mandan en formato PDF por correo electrónico, y luego de 2 años esperando en la lista de contrataciones, que más adelante podemos hablar un poquito más de ese proceso, cuando surgió una plaza en Nueva York, yo con mucho gusto acepté y desde el 2015 trabajo acá en la sede de Nueva York. Y también desde la sede de Nueva York nos mandan puntualmente a hacer misiones en el extranjero, en América Latina y otros continentes y países del mundo. ¿De qué país provienes, Anjuli? Yo soy puertorriqueña. Ok. Fernanda, ¿querés contarnos vos ahora cómo ingresaste a la OPS? Sí, claro, cómo no. Ante todo, quiero decirles que para mí es un gran gusto poder estar participando en una charla de la ATI, a la que quiero tanto, y frente a colegas que espero que haya muchos de Argentina escuchándonos en este momento. En mi caso, también puedo contar un poco cómo hizo Anjuli. Yo cuando empecé a estudiar traducción, en realidad lo hice porque me gustaba la literatura y los libros, y mi gran pasión era en aquel momento posiblemente ser traductora literaria, y por supuesto las vueltas de la vida fueron más sabias de lo que yo era en ese momento y me llevaron a la traducción técnico-científica, que ha sido a lo que me he dedicado durante toda mi carrera. Y en algún momento también fantaseé con estudiar medicina, con lo cual en estos momentos estar dedicada a la epidemiología y la salud pública en el ámbito de la traducción es para mí un enorme, enorme placer. Me presenté inicialmente a este puesto en el año 2003 porque encontré un anuncio y ya no recuerdo dónde vi ese anuncio, no había redes sociales en aquella época, así que no recuerdo realmente cómo fue que ese anuncio llegó a mis manos,
pero lo que me llamó mucho la atención de ese anuncio es que decía que se favorecía la candidatura de profesionales mujeres. En aquella época todavía la paridad entre los sexos era un problema y estaban tratando de poder contratar más profesionales mujeres. Y ver ese comentario me animó a pensar en intentarlo, pero bueno, confieso que lo intenté pensando que era algo que nunca iba a suceder. Y aquí estoy, casi 20 años después, trabajando de plantilla. En mi caso, como comentaba Nieves antes, como traductora, revisora y a cargo de todo lo que es la traducción al español en la OPS. Me acuerdo mucho del proceso por el que pasaste, Fer, para llegar hasta con el perro te fuiste a Washington. No dejaste casi nada en Argentina. Carola, es tu turno. ¿Querés contarnos cómo llegaste a la BASI? Y por supuesto, bueno, también, igual que dijo Fernanda, para mí es un enorme gusto poder estar participando en esta charla de la ATI, a la que también quiero mucho, y estar siempre en contacto con la Argentina, mi país. Así que un gusto. Y bueno, también además, otra de las razones por las que tenía muchas ganas de participar era para desmitificar un poquito esta profesión, sobre todo la profesión de intérprete, que está más así como algo inalcanzable a veces. Yo misma recuerdo el primer día que llegué a Lenguas con 16, 17 años, 16 creo que tenía, que fui con mi mamá a averiguar, a ver cómo era el ingreso y todas esas cosas, y recuerdo que era como que yo dije, bueno, mi sueño es ser intérprete, recuerdo, y que la persona que estaba ahí en la vedelía, en el Lenguas Vivas, se rió y dijo, bueno, primero a ver si pasás el examen de ingreso, ¿no? Pero era algo así como verlo como algo imposible, sobre todo para alguien que como yo venía del interior, de haber aprendido los idiomas así con la profesora del pueblo. Y por eso me parece súper importante contar que sí es posible, poniendo mucho trabajo y mucho esfuerzo, sí es posible. Y además otra cosa, destacar que las organizaciones, las entidades educativas de la Argentina, que han sido, a veces son tan vapuleadas, son muy buenas y ofrecen una educación de calidad y nos permiten llegar a las organizaciones internacionales, porque somos muchas las que hemos estudiado en Argentina, en lenguas particularmente, me enorgullece decirlo, y que estamos en organismos internacionales. Así que bueno, también un poco como decía Fernanda, ayer yo estaba recordando cómo fue que ingresé, y claro, eso es otro mundo, es un mundo donde no había redes sociales, donde había poca internet. Entonces, yo me enteré de la vacante en realidad por una amiga y colega, y a la que quiero mucho, que también es otra excelente colega argentina, que es Marina Mazzocchi, intérprete y traductora. Y ella se enteró de que estaba esta vacante porque ella había trabajado para la ONU en contratos temporeros. Y así fue que se enteró, porque conocía a gente del sistema. Si no, yo creo que no me hubiera enterado, porque el papelito, porque en aquella época había que ir a buscar el papelito de la vacante que estaba en aquel momento, bueno, como la OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional, pero en aquel momento la aviación civil en Argentina estaba en manos de la Fuerza Aérea. La Administración de Aviación Civil era la Fuerza Aérea, entonces tuve que ir a buscar ese papelito al Comando de Regiones Aéreas, allá al edificio Cóndor, era toda una cosa muy, muy extraña, y lo tenían adentro de un cajoncito así, o sea que era casi imposible enterarse, ¿no? De que hoy en día, por suerte, las cosas cambiaron, hay acceso a la información, si ustedes están en cualquier red social, en LinkedIn, en cualquiera, van a encontrar rápidamente las vacantes, porque los organismos se ocupan de difundirlas. Bueno, luego el ingreso fue, como el de todas, fue bueno, por un examen competitivo. Esto hay que entenderlo muy bien, porque uno a veces, es decir, yo he dado exámenes que no he aprobado, y eso me gusta también decirlo, porque si yo di el examen de interpretación de la ONU, para intérprete P2, lo di cuando estaba muy recién recibida, o sea, me fue bien, tuve la sensación de que me fue bien, me dijeron quienes me estaban escuchando, digamos, el panel examinador, que había estado muy bien,
pero no fui convocada. Entonces, lo que quiero decir es que el examen es competitivo y en este sentido uno puede dar un buen examen, pero no ser convocado o no ser seleccionada porque entra en competencia con las demás personas y lógicamente eligen a quienes han tenido los más altos puntajes. Entonces, eso es bueno decirlo también porque uno no se tiene que sentir mal porque dio el examen y esa vez no entró. Pues la dará la próxima. En el caso de la UASI en particular, yo di el examen, fue a finales del año 2000, de noviembre creo que fue el 2000, y tardaron muchísimo tiempo en aquel momento, o sea, todo era más lento, ¿no? Ahora todos los procesos son más rápidos, pero me acuerdo que fue en agosto del 2001 que me llega así la convocatoria, como que me convocaban directamente. Y yo, fue toda una sorpresa y bueno, pero desembarqué acá en febrero del 2002. Y bueno, así fue. El examen es un examen exigente. Me ha tocado en otro momento, rendí para el Banco Interamericano de Desarrollo y era muy parecido, o sea que digamos, la dinámica del examen es parecida, es un examen intenso, uno está todo el día dando el examen, son unas 6 horas de examen, son traducciones del inglés en su mayoría, me acuerdo que creo que había uno o dos textos, uno creo que era en francés, luego había otro ejercicio de revisión, pero sí es intenso, o sea, es 6 horas y 6 horas de estar traduciendo al correr en aquel momento era tan antiguo todo que se hacía a mano el examen. Y sin consultar diccionarios ni nada. Creo que ahora eso ha ido cambiando un poco y ahora por lo menos se hace en computadora, no sé si permiten consultar referencias, pero bueno, así era. En mi caso en particular, yo di ese examen como traductora y luego mi paso a interpretación fue por una transferencia lateral, porque si digamos, el puesto de traductora quedó abolido por una cuestión presupuestaria, de reducción presupuestaria, y entonces, bueno, por suerte yo me había presentado a un concurso de intérprete para una vacante que se había producido, y bueno, había sido preseleccionada, y cuando se ocurre esto, que se toma esta decisión de abolir muchos puestos en realidad de traducción, bueno, me dicen, bueno, usted como ya había sido preseleccionada para este puesto de intérprete, le ofrecemos si quiere quedarse como intérprete. Obviamente dije que sí, porque mi sueño era ser intérprete. O sea, yo entré a un puesto de traductora, que solo como traductora, pero siempre con la esperanza de pasar. Y bueno, no me extiendo más. Gracias, Carola. Cabe aclarar que antes de que te fueras a Montreal, vos trabajabas como intérprete simultánea y consecutiva en Buenos Aires, o sea que tenías la experiencia. Porque el que no te conoce puede pensar que tuviste que aprender a interpretar allá desde Montreal. No, te agradezco la aclaración porque es verdad, incluso mucha gente dentro de la base pensaba, bueno, pasó, digo, no, pero no pasé alegremente, tenía 10 años de experiencia en interpretación en Buenos Aires, así que sí, no, está muy bien que lo aclares. Buenísimo. Anjuli, ¿puedo preguntarte cómo es el día a día de una intérprete de Naciones Unidas? ¿Podés abordar esta pregunta también teniendo en cuenta la etapa previa a la pandemia y lo que es durante la pandemia? Porque calculo que habrá habido algunos cambios, ¿verdad? Por supuesto que sí, y es muy difícil contestar esa pregunta porque todos mis días son distintos. No hay un día típico para un intérprete de Naciones Unidas porque nosotros estamos trabajando con temas que son de actualidad. Y a veces yo me digo que yo me entero de las noticias antes de que sucedan. Por ejemplo, el tema, doy un ejemplo de ahora que estaba en las noticias, Afganistán. Ese tema se vio en la ONU, se vio en el Consejo de Seguridad en una reunión de emergencia y nos convocaron. Y por lo tanto uno siempre tiene que estar muy pendiente a lo que está sucediendo en el mundo y leer las noticias internacionales en todos los idiomas de trabajo, pero por lo general sí hay un cierto grado de previsibilidad en el sentido de que sabemos que trabajamos unas 21 horas a la semana, son 7 turnos de 3 horas, puede ser uno por la mañana, uno por la tarde o
solamente trabajar por la mañana y luego no trabajar hasta el otro día por la tarde, y por lo general nos tratan de avisar la noche antes qué es lo que vamos a hacer al día siguiente. Ahora bien, cuando suceden emergencias como la crisis en Afganistán o el asesinato del presidente en Haití, esas reuniones se convocan de manera urgente, y nosotros en principio cuando estamos aquí en Nueva York estamos de guardia y estamos disponibles para trasladarnos a la sede en cualquier momento. Y sucede también que trabajamos horarios un poquito sui generis. Me ha sucedido tener que trabajar un 24 de diciembre por la noche. Me ha sucedido tener que trabajar fines de semana, tempranito de madrugada, tarde por la noche. O sea que yo no puedo realmente hablar de día típico del intérprete, pero sí nuestra carga de trabajo siempre es de 7 sesiones a la semana, y cada una de esas sesiones es de 3 horas con un máximo de 2 sesiones al día. Y no sé si he hablado demasiado, puedo hablar un poquito más de cómo ha cambiado el trabajo con la pandemia, o si no le puedo ceder la palabra a las colegas para que hablen un poquito más de cómo trabajan en sus organismos. Si querés contarnos sobre cómo cambió tu trabajo ahora con la pandemia, gustosas de escucharte. Pues el trabajo cambió bastante. Como ustedes saben, Nueva York fue uno de los primeros epicentros del brote de COVID, especialmente cuando no sabíamos qué era esto, si uno se iba a morir inmediatamente, si le daba COVID. A lo que voy es que había mucho temor. Pero es muy difícil, como ustedes bien sabrán, hacer nuestro trabajo remotamente. Y en la ONU realmente nos tomó un poco por sorpresa esto de la pandemia, y entonces rápido nos pusimos manos a la obra. Se creó un grupo de trabajo especial para investigar y crear protocolos sobre la traducción simultánea en remota. Y por el momento trabajamos en 2 modalidades. Una que es la modalidad en dispersa. Quiere decir, cada intérprete en su casa, con su computadora, se conecta a una de estas famosas plataformas que todos conocemos y trabajamos así en equipo. Por el momento, esa modalidad se está dejando un poco de lado porque hemos registrado muchos síntomas de salud preocupantes entre el equipo de planta que tiene que usar esos sistemas todos los días. Pero obviamente, cuando la ciudad estaba bajo toque de queda total, teníamos que usar esos sistemas. La segunda modalidad en la que trabajamos en remota es lo que se llama colocation en buen español, que quiere decir que nosotros viajamos a la sede, pero los delegados participan desde sus misiones, desde sus países. Los delegados están en remota. También pasa por las plataformas, pero nosotros tenemos la ventaja de que estamos trabajando con una consola convencional como las de toda la vida, y también tenemos el colega al lado en otra cabina que lo podemos ver, porque en Nueva York todavía seguimos con las medidas de distanciamiento físico, y entonces por el momento cada colega ocupa una cabina, y el equipo, que suele ser de un régimen lingüístico de los 6 idiomas oficiales, se tiene que dividir entre 2 salas. Y por supuesto, yo sé que esto confunde un poco, es mucha información, así que si más adelante tienen preguntas, con mucho gusto, para eso estoy. Y te hago otra consultita. ¿Alcanzan las cabinas ahora que tienen que, como los asientos en los aeropuertos, que ahora no te dejan sentar cada tanto y la gente tiene que estar parada? ¿Cómo hacen ustedes? Efectivamente, es un problema porque ahora que nos hemos acostumbrado a trabajar un poquito más en remota, hay mucha demanda de seguir haciendo reuniones en remota, y sobre todo hay necesidades que son reales, como por ejemplo con el mecanismo COVAX, que está a cargo de la distribución de la vacuna en los países más desaventajados. Entonces tenemos que reunirnos, hay mucha demanda, pero ¿qué sucede? Simplemente no cabemos todos por las medidas de distanciamiento físico, y entonces es un problema porque hay algunas reuniones que se tienen que retrasar, ya que no se puede, los límites de aforo no nos lo permiten. Claro. Esperamos volver a la normalidad pronto. Se había previsto regresar a la normalidad de Nueva York, pero ahora con la variante Delta hemos dado un pequeño retroceso. Muchas gracias, Anjuli. Y se me acaba de ocurrir una pregunta que me la voy a anotar respecto de la vacunación de los intérpretes y la obligatoriedad, pero bueno, la dejo para el final. Ahora le voy a dar la palabra a Fernanda para que nos cuente cómo es su día a día antes y durante la pandemia. Bueno, como decía Anjuli, yo estoy totalmente de acuerdo. Mi día a día jamás 2 días son iguales. Para darles una idea, bueno, la Organización Panamericana de la Salud es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud en nuestro continente, en el continente americano. Así que, como se podrán imaginar, con este tema de la pandemia estamos trabajando a full en estos momentos. Nuestros servicios de traducción es muy pequeño. Somos 2 traductoras de plantilla al español en estos momentos. Pero
a diferencia de lo que a veces sucede en otros organismos internacionales, tenemos más de un 50% de todo el volumen de traducción que hacemos nosotros es del inglés al español. Entonces tenemos un volumen de trabajo sumamente intenso para todo lo que es al español, principalmente para América Latina. Y de hecho hacemos traducción de publicaciones de la OMS que no se traducen en el servicio oficial de ellos en Ginebra, y la hacemos nosotros porque se necesita aquí en los países latinoamericanos la versión en español. Esta no es la primera pandemia en la que trabajamos. A mí ya me tocó trabajar en la pandemia del 2009 por la gripe, en el terremoto de Haití del 2010 y luego la crisis por el brote de cólera que hubo allí, en el brote de ébola, en todas las crisis de salud pública que hemos tenido en los últimos 15 años, que claro, esta ahora parece para muchos que es la primera, pero no, ya hemos tenido muchas crisis de salud pública de importancia internacional como esta. En mi trabajo diario recibimos las solicitudes de traducción de las unidades técnicas. Tenemos un equipo de unos 40 traductores externos que trabajan permanentemente para nosotros. Permanentemente no es que trabajen solo para nosotros, ¿no? Pero que es un equipo cerrado de traductores externos que colaboran con nosotros. Y yo me encargo de ver quién de los que están disponibles en ese momento, quién es el traductor más idóneo, darles instrucciones, contestarles preguntas, darles todo el apoyo que necesitan para hacer esa traducción, y luego revisarla cuando está aquí de regreso. Y un trabajo muy interesante que también me toca hacer y que no es tan habitual quizás en algunos otros organismos internacionales es que tenemos muchos funcionarios técnicos especialistas de habla hispana dentro de la organización, con lo cual todas nuestras traducciones luego pasan a revisión técnica de algún experto que sea hablante nativo de español. Entonces estos expertos ven las traducciones y nos devuelven luego las traducciones con todas sus observaciones y todos sus comentarios, y eso significa que entonces yo luego tengo que ver cuáles de esas observaciones son pertinentes, tienen sentido, mejoran el texto. Algunas veces proponen cosas que no se dan cuenta que se están alejando del original en inglés, no se dan cuenta que están proponiendo algo que por alguna razón no funciona. Los anglicismos están a la orden del día, así que a mí me toca ahí también pelear con el tema de los anglicismos y ver, y a veces esto implica tener reuniones, sentarse, ver propuestas, decir esto sí, esto no, por qué no, y tener que llegar a alguna especie de acuerdo o de consenso sobre los términos que vamos a estar usando en los documentos definitivamente. Pero este trabajo es sumamente enriquecedor porque se aprende muchísimo, obviamente, trabajando en vivo y en directo con los autores de los documentos y con los distintos especialistas en todos los temas. También trabajamos a veces fines de semana y demás. Otro aspecto interesante es que cuando tenemos reuniones de los cuerpos directivos somos los encargados de estar modificando todas las resoluciones casi en tiempo real a veces, para que todas las propuestas de cambios que hacen los Estados miembros entren en los 4 idiomas oficiales de la OPS, que son el inglés, el español, el francés y el portugués, de manera de que se pueda seguir negociando las resoluciones y se puedan aprobar. Cuando eso sucede, estamos de guardia la semana completa y corriendo de un piso a otro, cuando estábamos en el edificio físico, y ahora conectados con WhatsApp y con la computadora y llamándonos por teléfono y coordinándolo todo de la manera necesaria para que todo salga lo más rápido posible. Desde la pandemia estamos trabajando de manera remota. Nosotros no hemos vuelto a la oficina todavía en ningún momento, y por el momento no está previsto que volvamos a la oficina, por lo menos hasta octubre, creo yo. Así que, de todas maneras, en el servicio de traducciones ya teníamos todos los sistemas informáticos necesarios como para trabajar de manera remota, así que no nos fue muy difícil hacer la transición. Pero sí está haciendo toda una transición a que todas estas nuevas tecnologías ahora nos permiten conectarnos también de manera mucho mejor con nuestros traductores externos y demás, con lo cual creo que el cambio informático que ha venido a raíz de la pandemia y la posibilidad del trabajo remoto, que definitivamente no la vamos a perder, o sea, ya está instalado el trabajo remoto, y de una manera o de otra, en algún tipo de fórmula híbrida, o no sabemos bien todavía cómo será, pero vamos a poder seguir
trabajando desde casa, esto ha sido un cambio muy positivo, yo creo. ¿Estás contenta pasando más tiempo en tu casa? Sí. Yo hice el cambio inverso, ¿sí? Yo también era intérprete cuando trabajaba en la Argentina, intérprete y traductora. En mi puesto actual, solo traductora. No hay intérpretes de plantilla en la OPS, todos los intérpretes son externos en la OPS. Así que yo desde que estoy aquí, 14 años que no hago interpretación y que solo hago traducción. Pero claro, al ser una oficina de traducción muy pequeña, la que tenemos nosotros, el trabajo es sumamente dinámico. Y eso a mí me gusta mucho. Tenemos que apagar incendios muchas veces, salir corriendo a ver quién puede hacer algo que se necesita urgente y bueno, lo cual lo hace siempre muy, muy interesante. ¿Llegó Paloma del colegio? Sí, perdón. Hablando de la humanización del trabajo, ¿no? Te quería preguntar algo que vos me habías contado cuando entraste en la OPS, que era de los lingüistas que tenían en planta que hacían un trabajo para traducción automática. ¿Sigue funcionando eso? Porque no lo comentaste y me entró la duda. No hay ningún problema. La OPS es pionera, aunque pueda parecer mentira, en el tema de la traducción automática. La OPS ya está usando la traducción automática desde los años 80, en la combinación del inglés al español. No me pregunten cómo se hacía eso en aquella época, porque nunca me he logrado imaginarlo. O sea, estamos hablando de la época anterior, cuando todavía no había computadoras personales y se usaban estaciones de trabajo y había un mainframe y se había, no sé cómo se hacía todo eso, no me lo imagino siquiera. Pero sí, tenemos entonces dentro de nuestro grupo 2 lingüistas computacionales que se dedican a mejorar y a perfeccionar todas las herramientas informáticas que utilizamos. Entre ellas los programas de traducción automática que nunca hemos dejado de utilizar desde aquel entonces. Buenísimo, Fernanda, muchas gracias. Carola, ¿querés contarnos vos? Sí, bueno, sí, lo que tiene un poquito de particular el servicio aquí en la OASI es que nosotras y nosotros tenemos esta doble función, ¿no? Somos esa figura de intérprete traductora, que es bastante particular porque no hay muchos organismos del sistema que funcionen así, que tengan personas que hagan las dos cosas al mismo tiempo. Y voy a decir que esto representa un desafío bastante particular, porque yo digo que son dos profesiones realmente muy diferentes y es casi una casualidad que una misma persona ejerza las dos, porque para mí necesitan de características muy diferentes. O sea, cuando yo estoy traduciendo, estoy con la mentalidad de traductora, cuando interpreto con la mentalidad de intérprete, y son muy diferentes. Entonces, en ese sentido, tiene ese desafío de estar cambiando de funciones permanentemente. Si no es permanente, porque aquí tenemos, a diferencia de lo que pasa en la ONU que contaba Julie, no tenemos sesiones todo el tiempo. Entonces por ejemplo, hay 2 meses en verano, que es julio y agosto, en donde no hay reuniones prácticamente, y también lo mismo pasa en diciembre. Entonces, en esos periodos, esos 3 meses al año, estamos traduciendo full time. Lo complicado viene el resto del año, en donde sí estamos interpretando todo el tiempo, todas las semanas, pero a veces no son semanas completas. Para nosotros una semana completa de trabajo es como, igual que comentaban Julie, son 7 sesiones de interpretación, de cada sesión 3 horas, y en cada, no sé si esto ya lo había comentado Julie, pero quizás para las que no estén familiarizadas con la interpretación, se trabaja en turnos de media hora, o sea que son 3 turnos de media hora, es una sesión, y máximo 2 sesiones por día, eso igual a lo que ella comentó. Eso es para nosotros una semana completa, una semana durante la cual entonces no traducimos, solamente interpretamos. Pero luego están las semanas en donde a lo mejor hay 4, 5 o 6 sesiones de interpretación, y entonces hay que completar las horas de trabajo con traducción. Para esto tenemos un sistema que consiste en considerar que cada sesión de interpretación de 3 horas es equivalente a 5 horas de traducción. ¿Por qué?
5 horas de trabajo. Esto es porque, lógicamente, uno está ahí las 3 horas, pero el trabajo es como el trabajo de un docente, que el trabajo no es solamente el tiempo que está frente al aula, sino el tiempo de preparación. Y bueno, en la interpretación sucede lo mismo, uno tiene un tiempo necesariamente un tiempo de preparación de glosarios, de investigación del tema, y eso también entonces se computa. Entonces, si uno trabaja, por ejemplo, 5 sesiones, vamos a decir una semana, se considera 5 por 5, 25, y entonces 10 horas de traducción tiene que hacer para completar la semana. Y en esas 10 horas de traducción más o menos estamos hablando de unas 2.000 palabras que tiene que producir para completar su trabajo de la semana. Esto a veces, bueno, es complicado porque uno termina, eso es en los números, así en los papeles, pero en realidad uno termina trabajando muchas más horas porque para hacer las traducciones necesita investigar, para interpretar necesita investigar, y también como ellas, cada semana es diferente. Cada semana es diferente porque si bien tenemos más previsibilidad de lo que tienen en la ONU, porque digamos, nosotros sí hay veces que hay reuniones de emergencia con temas que hacen a la aviación civil, pero son menos los casos y en general son cuestiones más programadas. Tenemos 2 órganos técnicos que sesionan permanentemente, que es el Consejo, que es el órgano político, y luego la Comisión de Aeronavegación, que es el órgano técnico. Entonces allí se tratan todas las cuestiones puramente técnicas que tienen que ver con la aeronavegabilidad, con lo que son los aviones, los sistemas. Y luego tenemos muchas reuniones de grupos de expertos en diferentes temas. Entonces, si bien somos un organismo especializado, podría pensarse, bueno, ya sabemos de memoria y siempre traducimos sobre lo mismo. No, para nada, porque hay temas jurídicos, se puede haber una conferencia diplomática en donde digamos, al término de la conferencia se firma un convenio, entonces esto tiene que ver con cuestiones realmente jurídicas, hay grupos que trabajan sobre medio ambiente, por ejemplo, ahora en la pandemia fue todo el tema del transporte de las vacunas, que son mercancías peligrosas. Entonces yo me acuerdo estar en Navidad, hacía el 24 de diciembre apurando, que había que sacar rapidísimo un cambio en la legislación del transporte de mercancías peligrosas para poder acelerar el transporte de las vacunas. Así que es muy amplio también. Y en lo que hace a lo que es, bueno, el trabajo de traducción, también siempre estamos traduciendo contra reloj y sobre todo este año de pandemia. Realmente para nosotros fue un año de que, no sé, tengo la sensación de que trabajamos mucho más que de costumbre. En cuanto a, hubo que sacar documentos de guías para los estados sobre cómo manejarse en los aeropuertos, en todo lo que es. Así que hubo muchísimo trabajo. Y en cuanto a cómo cambió el trabajo con la pandemia, cambió muchísimo, como nos pasó lo mismo que les pasó en la ONU, en interpretación sobre todo. Yo creo que es donde más se sintió el cambio, porque en traducción, sí, pasamos de estar en la oficina a estar trabajando en la casa, pero de alguna manera estaban los sistemas más preparados para la traducción a distancia, y quizá lo que cambió fue que en traducción tuvimos que encontrar nuevas maneras tecnológicas de estar en contacto, para poder trabajar en equipo. Pero si se quiere, yo creo que en traducción hubo cosas que mejoraron en cuanto a que se hizo posible más, me parece a mí, el trabajo interdisciplinario. Como ejemplo, tuvimos una traducción que fue sobre todo lo que son sistemas de satélites, y bueno, cosa que a lo mejor antes, si uno bien tiene todos los expertos en el edificio, a veces por alguna cosa o por otra es más difícil ir a consultar al experto tal, que esta vez que teníamos todos en un mismo grupo bueno, no voy a dar la marca porque no hacemos propaganda, digamos, pero bueno, en uno de estos sistemas que sirven para trabajar en grupo, en equipo, y teníamos ahí a un ingeniero en telecomunicaciones que nos ayudaba con toda la parte técnica y
algunos eran sistemas muy, muy nuevos, donde ni él tampoco sabía, entonces podía conectarnos con los expertos en esos temas que podían responder a las preguntas. En interpretación sí, fue realmente un antes y un después de la pandemia, y yo también creo que los cambios están para quedarse, porque de golpe ahora podemos ver que podemos trabajar en forma remota. Eso implica que en las reuniones muchas veces estamos trabajando con gente que se conecta desde zonas de distintos usos horarios. Eso ha cambiado mucho nuestros horarios de trabajo, porque tenemos que adaptarnos a que pueda conectarse gente que está en Asia, gente que está en Europa, y todos más o menos a una hora determinada. Yo creo que el trabajo de interpretación a distancia es más exigente que el trabajo de interpretación in situ. Nosotros también primero empezamos a experimentar con esta misma plataforma, con Zoom, desde casa. Y recuerdo que las primeras veces que trabajábamos bajamos en los turnos de media hora, 20 minutos, porque era demasiado, nos cansábamos mucho. Después, como todo uno se acostumbra, y ahora volvimos a trabajar como siempre. Pero las sesiones primero eran más cortas, eran de 2 horas. Luego también ahora se han ido alargando, pero en realidad es mucho más cansador, sobre todo lo que fue la primera etapa esa de trabajar desde casa, porque uno está acostumbrado a trabajar en equipo, no solamente con los demás y las demás colegas intérpretes, sino también con el personal técnico. Entonces, de golpe estar en casa y ser responsable de que si se me corta la conexión a internet, de que si la calidad del sonido y todo, ser responsable de todo, es algo que generó mucha presión, y como dice Julie, también ha creado problemas de salud. Así que bueno, por suerte luego casi hemos dejado de lado esa modalidad de trabajo desde casa. Solamente, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar una vez porque también nuestro organismo colabora con otros organismos del sistema. Entonces, por ejemplo, es común que trabajemos con otro organismo que está acá en Montreal, que es la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica. Así que con ellos sí me ha tocado trabajar con otra plataforma, una plataforma específica para interpretación a distancia, y ahí también trabajar desde casa. El problema es que, digamos, al ser la interpretación una tarea que trabaja sobre una situación comunicativa en donde se supone que estamos todos compartiendo un mismo lugar, entonces de golpe pasar a hacer esto, uno no pudiendo ver a veces la cara, sobre todo cuando la gente a veces participa sin video, eso es realmente difícil. Y no tener todo el contexto, no poder leer lo que es el clima de la sala, ¿no? Cuando alguien está presentando algo y uno puede ver a veces por las caras, por los movimientos, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a aceptar esta propuesta o no la van a aceptar? Porque hay que estar un poquito adivinando y palpando el clima de la sala. Y esto es algo que falta. Después, yo creo que ahora, digamos, nosotros estamos trabajando, como decía, de la misma manera que Julie. Nosotros le llamamos hub a eso, que estamos todas en un lugar. O sea, nosotras concurrimos a la sede. También pasamos de ser 2 intérpretes por cabina a ser 1 intérprete por cabina. Y para responder a la pregunta que tenías, Nieves, de si alcanzan las cabinas, en el caso nuestro somos un equipo chico, porque bueno, trabajamos en 6 idiomas, igual que en la ONU, pero tenemos un solo equipo estable de intérpretes. Entonces lo que hacemos ahora es trabajamos en la sala de asambleas, que es la sala más grande que tenemos, y está preparada con 12 cabinas. Entonces trabajamos porque es primer piso y segundo piso. Esto se hace porque es una sala muy grande que normalmente se divide en 2, y entonces pueden trabajar 2 equipos de intérprete al mismo tiempo. Bueno, ahora lo que hacemos es tener la sala abierta, la sala está vacía, nosotros cada uno en una cabina, y usamos los 2 pisos, y además tenemos 2 cabinas portátiles que están ahí, entonces podemos trabajar los 14 intérpretes. Pero evidentemente que eso también no es lo mismo. No es lo mismo tener a una persona que está
está conmigo dentro de la cabina, con la que nosotros como tenemos un equipo tan chico, uno se acostumbra a trabajar siempre con la misma persona y llega un momento que les aseguro que es telepatía, o sea, la conexión es tan fuerte con la colega o el colega, que realmente uno sabe qué es lo que le va a dar dificultad al otro. Trabajamos mucho en equipo. Es decir, por ejemplo, a mí históricamente me cuestan las cifras. Entonces yo tengo una colega que ya sabe, ya anota todas las cifras, yo las anoto y a veces es simplemente mirarla y que me haga así para saber si la entendí bien. O sea, es esa la única ayuda que necesito, pero es tan importante. Y ahora eso no está, porque estamos todos separados. Entonces, la manera que logramos, porque eso es un mensaje que también me interesa muchísimo comunicar, es la interpretación y la traducción también son trabajos en equipo. Por más que parezca que no, uno siempre trabaja en equipo. Además, bueno, particularmente en la interpretación con lo que es el relay, nosotros, bueno, trabajamos en los 6 idiomas, entonces, si alguien habla en chino, obviamente que uno toma el relay del inglés, si alguien habla en árabe, lo toma del francés, y así. Entonces, realmente somos un equipo muy compacto. Y nos extrañábamos mucho, además. Además estaba la parte emocional de extrañarnos cuando estábamos en las casas. Eso fue muy difícil para nosotros porque estamos acostumbrados a trabajar y mirarnos y vernos por los vidrios de las que llamamos peceras, que son las cabinas. Entonces lo que hicimos para esto, para salvar ese problema, fue grupos de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp y en ese grupo nos comunicamos y nos pasamos mensajes o cosas o decir, bueno, no estoy oyendo bien, el sonido está mal, y entonces decimos, sí, el sonido está mal, paramos y paramos todos, o sea, paramos todos de trabajar. Bueno, pero esto, sí, lamentablemente la calidad del sonido es algo que ha dificultado mucho nuestro trabajo. También a veces, bueno, las oradores no entienden demasiado lo importante que es que tengan un buen equipo, que tengan un buen micrófono, y eso hay que estar machacando todo el tiempo, educando al cliente, ¿no? Todo el tiempo. Pero sí, y ahora también se estaba hablando de volver normalmente, pero no, o sea, yo creo que va a llevar mucho tiempo hasta volver sobre todo en interpretación, hasta volver a tener toda la gente ahí en la sala, y además también por una cuestión de costos, que ahora es, digamos, la parte buena de esto es para los países que a veces les resulta muy costoso viajar y de esta manera pueden participar sin salir de sus lugares, pueden participar en una reunión y no tener que viajar al otro lado del mundo. Entonces, esa es la parte positiva, pero para los intérpretes, realmente es más difícil trabajar así. Y yo creo que es lo que se viene. O sea, que esto no, como decía Fernanda, esto vino para quedarse, y reuniones así o híbridas, yo creo que se van a seguir haciendo. Creo que, bueno, eso es lo que tengo para decir en cuanto a lo que es cómo es el trabajo y cómo ha cambiado. El trabajo de traducción es muy parecido a lo que decía Fernanda, o sea, nos llegan los pedidos, generalmente todo siempre para ayer, y trabajamos en traducción, en el servicio de traducción al español. Somos 4 personas. O sea, yo no me contaría, son 3, porque yo soy intérprete, pero estoy un poco a caballito de las 2 secciones. Así que realmente es mucho lo que hay que... O sea, se exige un mínimo de 1.600 palabras por día de producción final, que esto podrá parecer que no es mucho, pero para el tipo de textos con los que trabajamos nosotros es bastante, porque son textos hipertécnicos y además no solamente que son técnicos, sino que todos los textos están relacionados con otros textos. Entonces hay que estar investigando muchísimo como para no estar traduciendo algo que en realidad ya estaba y que hay que dejarlo tal cual, o a veces trabajamos en lo que es, por ejemplo, temas como las mercancías peligrosas, trabajamos conjuntamente con los organismos, digamos, con la ONU, con la oficina de la ONU, con la gente que trabaja sobre esto. Entonces hay que coordinar nuestros textos con los de ellos, y esto implica también una gran tarea de coordinación. Así que bueno. Buenísimo.
Buenísimo. Ahora, ya que hablaste de la vuelta a la cabina física, ahora voy a meter esta preguntita, si me pueden responder brevemente nomás, si sus organizaciones les exigen estar vacunadas para poder ir al edificio donde solían trabajar en cabina física. Empiezo por Anjuli, simplemente si querés responder yes, no, o sea, de curiosa nada más. Sí, lo exigen, y aunque no sí, lo exigen y aunque no lo exigieran, me la pondría igual. Ok, pero es un requisito estar vacunado para ir al edificio de Naciones Unidas a trabajar como intérprete, como Para personal de ciertas categorías de personal, sí, para ciertas categorías de personal es obligatorio y como los intérpretes estamos clasificados como personal esencial, sí tenemos que estar vacunados. Pero aunque no fuera un requisito, me la pondría. Muy bien. Fernanda, creo que es obvia la respuesta, pero por favor, contame. Bueno, como todavía no estamos en el plan para regresar físicamente a la oficina, no tengo claro cuáles van a ser las normas una vez que realmente se ponga todo esto en marcha. Por el momento se recomienda enfáticamente la vacunación, pero no es realmente obligatoria, al menos por el momento. Cuando volvamos realmente al edificio, ahí después les podré contar si se exige de otra manera. Gracias. Y yo Carola? también recomiendo vacunarse, obviamente. ¿Carola? Bueno, en el caso nuestro todavía es un poco como dice Fernanda, todavía se están definiendo las normas. Ayer tuvimos una reunión sobre ese tema y nos dijeron, miren, están cambiando, vamos a informarles porque digamos, la provincia de Quebec, que es donde está situada la sede, está cambiando un poquito los lineamientos. Primero estaban pensando en ya que volviera todo el mundo a trabajar, ahora dicen no, hay que esperar a que empiecen las clases y ver qué pasa. Pero así que no lo sé. Lo que sí comentaron es que, bueno, por el momento, o sea, yo estoy yendo a trabajar a la sede desde enero y no nos habían, hasta ahora no era obligatoria la vacunación. Okay. Pero ayer lo que dijeron fue que para las personas que trabajan y que están en contacto con muchas personas va a ser obligatorio, pero no dijeron tajantemente quiénes ni cómo, así que eso no lo sé, pero sí yo estoy vacunada y también hago proselitismo de la vacuna. Lo sé, lo sé. Bueno, paso a la última pregunta que tengo yo. Les voy a pedir que sean breves porque después tenemos preguntas del público que estuvieron escribiendo por el chat. Digo por si hay alguno que todavía quiere escribir alguna pregunta más. La última pregunta es las recomendaciones que tienen para aspirantes. Y vamos por Anjuli. Bueno, yo podría hablar de muchas cosas, pero me voy a concentrar en un asunto que me parece medular y es el buen dominio de la lengua materna. Muchos de nuestros candidatos en el examen fallan, no porque no entiendan bien el inglés ni el francés, sino que les falla la lengua materna. Y nosotros como intérpretes, la lengua materna es nuestra mejor aliada, es la que nos va a sacar de un apuro cuando no sabemos cómo salir del paso. Y entonces cuando voy a estas conferencias, y si pudiese montarme en una máquina del tiempo y volver atrás en el tiempo y hablar conmigo cuando empecé, me diría lo mismo. Cuiden esa lengua materna, aliméntenla con buena literatura, buenas fuentes de noticias. Siempre cuiden la lengua materna, no la descuiden, es su mejor aliada. Muchas gracias. Qué linda recomendación. Fernanda. Una de las cosas principales que recomendaría es que hay que animarse. A veces da un poco de miedo, uno cree que no va a poder, uno cree que no está listo y que es algo muy lejano y muy difícil y casi imposible. No, no es así, hay que intentarlo. Como alguien ya dijo, incluso si lo intentan y alguna vez no les va mal, no sean contratados, hay que seguir intentándolo, hay que ser perseverantes si esto es lo que quieren. Esto requiere a veces mucha perseverancia, requiere que uno tenga ganas de llegar a un lugar así y requiere mucha perseverancia, recorrer el camino para llegar hasta un lugar así. Estoy viendo acá que Anjuli está hablando si hay muchas pasantías y hay posibilidades de hacer prácticas profesionales en estas organizaciones. Eso ayuda mucho para que sobre todo quienes son jóvenes profesionales y están recién comenzando en la profesión puedan empezar a adquirir las destrezas necesarias para luego poder aprobar un examen de traducción en un organismo internacional. Pero bueno, sobre todo animarse a intentarlo. Que se puede, que acá tenemos muestra de que se puede.
Carola, ¿cuál sería tu recomendación para aspirantes a Mi ingresar a la OASI o a bueno, la otra organización donde colaboras también en Montreal? Sí, sí, bueno, una cosa importantísima de decir es que yo acá hablo a título personal, no hablo en representación de la OASI, o sea que ninguna de mis respuestas pueden tomarse como, y bueno, creo que la situación de las chicas es igual, ¿no? Una de las cosas muy importantes es saber que cuando uno trabaja en un organismo internacional, automáticamente pasa a ser un funcionario público internacional, con lo cual pierde ciertas libertades, ¿no? En cuanto a poder expresar sus pareceres políticos públicamente. Hay una serie de cuestiones, ¿no? Que hay que mantener la independencia, hay que pensar todo el tiempo que todo lo que uno dice, hace, puede ser reflejo de la organización. Entonces es una responsabilidad mayor, es algo que realmente uno, no sé, sí, lo siente todo el tiempo. Bueno, mi consejo fundamental sería que mantengan viva la curiosidad y que se obliguen a interesarse en todo, porque aún aquello que parezca que no tiene ningún interés, tienen que encontrar la manera de que les resulte interesante. ¿Por qué? Porque en este trabajo una está expuesta a temas que quizás no le parezcan interesantes o quizás son muy áridos, pero si uno tiene esta gimnasia intelectual de decir, bueno, yo tengo que encontrar en esto algo que despierte mi curiosidad y mi interés. Entonces, eso lo estoy en realidad copiando de un consejo que dio una vez una intérprete hace muchísimos años en una charla y me sirvió mucho. Eso bueno, yo estoy traduciendo satélites y pensaré que no me interesa, pero sí me interesa porque trato de relacionar, bueno, cómo uso yo el satélite y pensar en todo lo que tiene que funcionar bien para que yo tenga ese servicio, no sé. Hay que encontrar el truquito. Apropiarte de la temática. Exactamente, eso sería, después por supuesto, como dijo Anjuli, no solamente conocer bien la lengua materna, sino exponerse a distintas variedades de la lengua castellana. Y esto lo digo porque sobre todo siendo de Argentina, nosotros no nos damos cuenta de que realmente estamos bastante alejadas de las otras variedades de español. Y hay veces que muchas cosas nos parecen que son incorrectas y no lo son, simplemente son otras variedades a las que no estamos expuestas. Yo cuando entré, de lo que más aprendí acá fue español. ¿Por qué? Porque hay colegas peruanas, colombianas, chilenas, y cada una va a tener su variedad, todas igualmente válidas. Y entonces eso me parece súper importante. Y después también sumar idiomas, también, porque digamos, para ingresar como mínimo hay que tener 2 idiomas más, además del propio. Por lo menos a interpretación es así. Entonces, bueno, sí, no, traducción también, pero en interpretación es como condición sine qua non. Así que esos serían mis consejos. Muchas gracias, Carola. Así que bueno, eso de aconsejar sumar un tercer idioma, sobre todo para los jóvenes que tienen tiempo de recorrer un tercer idioma y poder llegar a ser proficient o tener el nivel como para poder pasar el examen. Bueno, ahora le voy a pasar la posta a Paula Alanís, que va a formular las preguntas del público. ¿Estás por ahí, Paula? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer escucharlas a las 3. Estamos recibiendo algunas preguntas, algunas las fueron respondiendo algunas de ustedes. Yo las voy a ir leyendo, las voy a tratar de unificar también porque algunas se parecen. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cómo es el proceso de selección de los traductores externos en cada organismo? Es decir, ¿dónde se publican las convocatorias? ¿Cuáles son los idiomas que se requieren? Se la hago a quien quiera contestar, o las 3 o una de ustedes. Si quieren, puedo acá empezar. Normalmente cuando es necesario reforzar el grupo de colaboradores externos, emitimos un anuncio que intentamos que se difunda por todas las asociaciones profesionales con las que estamos en contacto, por las redes y demás. De todas maneras, también a veces nos llegan candidatos que se presentan espontáneamente para ser traductores externos y muchas veces si tienen un perfil que nos interesa, puede ser que les ofrezcamos la posibilidad de hacer un examen aunque no estemos dentro de un proceso de convocatoria formal en esos momentos.
Por supuesto, en el caso de la OPS nos interesa mucho todos los candidatos que puedan tener perfil de estudios de medicina, además de estudios de traducción o de salud pública o de epidemiología. Y también nos interesa mucho todo lo que sea haber tenido algún tipo de experiencia con organismos internacionales, con lo cual el tema de las pasantías yo creo que es absolutamente fundamental porque permite entrar en el mundo de los organismos internacionales, empezar a entender cómo funcionan y adquirir experiencia que luego puede ser importante a la hora de empezar a trabajar ya directamente con una organización. ¿Alguna de las otras oradoras quiere responder o tiene algo para agregar o pasamos a la siguiente pregunta? Yo podría agregar, porque justamente lo estaba mirando acá, lo que es digamos, el requisito formal para cubrir una vacante, o sea, no trabajar como freelance, sino para cubrir una vacante. En este momento, los requisitos para intérprete es tener como mínimo un título universitario. También sirve el título terciario, lo aclaro, también sirve el título de lenguas. Tiene que ser un título de 4 años de estudios, pero también no necesariamente tiene que ser en traducción, puede ser en ciencias jurídicas, puede ser en, bueno, la base le interesa mucho también si es una formación en ciencia o tecnología, o sea, si es alguien puede ser un licenciado en física y bueno, es interesante también. Para interpretación sí se requiere tener un diploma de interpretación, una formación en interpretación, y luego un mínimo de 7 años de experiencia en el ejercicio de la interpretación de conferencias. Y los idiomas se requiere, bueno, como el español tiene que ser un manejo lengua materna, y luego 2 idiomas más. En el caso del español, los idiomas es decir, estoy viendo la última vacante, que es una vacante que está en este momento activa, está en proceso de selección, piden inglés y francés. Y realmente les digo que se utilizan, son esenciales, inglés y francés, para tomar el relay de los otros idiomas. Si no, tendría que tomar, o sea, uno trata de tomar relay solo cuando es indispensable. Entonces, si yo tengo que tomar, si no tengo 2 idiomas para basarme, para poder apoyarme, ya tendría que tomar relay en demasiados y eso es muy lento, hace muy lento todo. Y después, bueno, esos serían los requisitos. En cuanto a para los colegas externos, no tenemos, que yo sepa, no hay un proceso formal, pero sí sé que hay proyectos bueno, de trabajar con profesionales jóvenes y todo, sí fue una de las o sea, eso está, pero no hay en este momento un proceso así formal para eso. Generalmente la gente manda sus currículums o hay una colega que ha venido y bueno, a veces se presentó, recuerdo así, espontáneamente y vino y se le tomó un examen en ese momento, pero en general se trabaja, es decir, ya digo, somos un organismo chico, no hay tanta contratación externa de interpretación, por ejemplo, y se prefiere siempre trabajar a nivel local, digamos, con los intérpretes, el grupo de intérpretes freelancers que ya están. Y en traducción, también se está también empezando bueno, experimentar, se trabaja también a veces con traductores que ya hayan trabajado en el sistema, y aunque también está la idea de incorporar a profesionales jóvenes. Así que eso por el momento que yo sepa, que yo tenga conocimiento, no hay un sistema tan formal. Bueno, gracias Carola. Incluso en tu respuesta respondiste otra pregunta que alguien hacía con respecto a cómo se contabilizaban los 3 idiomas, así que esa ya está respondida. Y también quería destacar que si están siguiendo el chat, que Anjuli explicó que es obligatorio tener inglés y francés para las convocatorias de la ONU, al igual que lo que dijo Carola, y Fernanda dijo que no, si entendí correctamente. Y bueno,
también hay otra respuesta con respecto a las herramientas, esa la contestó Fernanda, las herramientas de traducción asistida, ¿no? Que habían preguntado. No sé si ustedes utilizan, Carola, alguna herramienta de traducción asistida en particular, que puedas comentar algo. Bueno, acá se está, hasta ahora por lo menos trabajamos con Multitrans, pero también no quiero hacer propaganda. Bueno, sí se trabaja con eso y después se trabaja con, digamos, con otras herramientas que simplemente ayudan a hacer más rápida la traducción, como puede ser Dragon. Digamos que no es de traducción en particular, pero se usa y se usa Multitrans. Y sé que creo, por lo menos, que pronto vamos a estar en el sistema que tiene en la ONU, que es el ILUNA. Y bien, y después trabajamos en cuanto a, por ejemplo, en interpretación, que se habla bastante poco a veces de la tecnología en la interpretación, pero estaría dada, o sea, todavía no trabajamos, pero digamos, no trabajamos con los sistemas de inteligencia artificial aplicada a la interpretación, pero he visto por ahí que eso también creo que es algo que se puede venir en el futuro, de contar con sistemas que, por ejemplo, subtitulen lo que dice un orador y bueno, uno luego pueda tenerlo ahí más claro para, no sé, facilidad para pronunciar un nombre o para entender, para estar seguro de haber entendido una cifra o lo que sea. Todavía eso no lo hacemos, sí trabajamos con todo lo que es el manejo de documentos en forma electrónica. Que es un tema en sí mismo, poder manejar la documentación, por lo menos en lo que es mi trabajo, es súper importante, porque estamos todo el tiempo manejando a veces 3, 4 documentos abiertos al mismo tiempo, y yendo de un lado al otro, cuando hay que hacer en las reuniones grupos de redacción, por ejemplo, y se está redactando un convenio donde cada coma es importante, y hay que estar ahí con 2 o 3 textos abiertos, y así que eso sí hacemos, trabajamos con iPads, donde tenemos toda la documentación y tenemos un muy fuerte y muy buen equipo de referencias detrás, que nos cargan todo a una nube, donde tenemos todas las referencias y todo en todos los idiomas, para poder trabajar rápido y tenerlo rápido ahí en la cabina frente a los ojos. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta que tal vez la saca un poquito de sus propios lugares de trabajo, pero la pregunta de Naomi es, ¿los egresados de traducción, y supongo que también se aplica a los de interpretación, pueden aspirar a carreras diplomáticas o van por vías separadas? No sé, Anjuli, si Creo que querrías... eso depende... Ay, perdón, ¿se me escucha? Yo creo que eso depende un poco de la tradición diplomática que exista en cada país, pero por ejemplo, el anterior embajador de Rusia ante las Naciones Unidas empezó su carrera como intérprete en el Ministerio de Relaciones Exteriores, así que sí, a veces sucede, ¿por qué no? Perfecto. Fernanda, ¿algún comentario sobre eso? No, porque no es diplomático mi ámbito, con lo cual no puedo opinar sobre el ámbito diplomático. Perfecto. Tengo una pregunta que nos lleva a otro lugar y dice, respecto del conocimiento en idiomas, ¿a qué nivel de conocimiento se refieren? Y quisiera saber si tienen en cuenta la lengua de señas internacional, por ejemplo, como uno de los idiomas, entiendo, ¿no? Que a eso se refiere. La que quiera, la que se anime a responder, o bueno, puede ser también que no. En el caso de la traducción, claramente, y imagino que esto también se aplica, obviamente claramente se aplica también a la interpretación, el nivel de conocimiento es sumamente alto, es casi al nivel de ser prácticamente una persona bilingüe en los 2 idiomas. No vamos a ser posiblemente nunca bilingüe 100%, pero es prácticamente tener un nivel de conocimiento sumamente alto, sobre todo cuando te estás enfrentando además con textos especializados, como puede ser en el caso de lo que pasa con nosotros. Algunas cosas interesantes que por ahí quería agregar
a veces en estas convocatorias hay que tener cuidado de presentar los CVs de una manera que realmente responda a la convocatoria y a lo que se está pidiendo. Como decía Carola, para los puestos de plantilla se suele pedir por lo menos 7 años de experiencia de tiempo completo, y a veces los candidatos no fundamentan muy bien que realmente tienen 7 años de experiencia de tiempo completo, y es bueno saber argumentarlo. A veces la redacción de los anuncios de vacantes dice 7 años de experiencia porque no son solamente para traductores. Si la plantilla de un anuncio es para un traductor, para un epidemiólogo, para cualquier funcionario que pueda ser necesario en la organización en ese momento. Entonces la descripción de las vacantes suele ser similares, y se dice cosas como 7 años de experiencia de tiempo completo y preferiblemente en el ámbito internacional. Entonces, por ejemplo, cuando hemos tenido convocatorias para seleccionar traductores, nos hemos planteado, bueno, ¿cómo medimos experiencia en el ámbito internacional en el caso de un traductor? Y normalmente nos fijamos en cosas, por ejemplo, como que hayan trabajado para clientes fuera de su país de origen, que esto implique que están expuestos, como decía también alguna de mis colegas, a distintas variedades del español, que han tenido que pasar por esa adaptación de que no traducen necesariamente al argentino todo el tiempo, y que entonces han tenido exposición fuera de su país, y lo medimos muchas veces, por ejemplo, con el tema de si han tenido clientes fuera de su país de origen. Bueno, creo que han respondido prácticamente lo de la leña de lo de las lenguas. lo de la lengua de señas. Lengua de señas. Sí. No, la verdad que no. El tema de la lengua de señas no forma parte. Sí, en la ONU sí contratamos intérpretes de señas, y se hace a través de la sección de interpretación, pero la lengua de señas no cuenta dentro de nuestra combinación, ni lo utilizamos nosotros como intérpretes permanentes, ni lo utilizan los freelance. Tenemos un grupo de intérpretes freelance para lengua de señas, pero trabajan de manera separada. Y en cuanto al conocimiento de los idiomas pasivos, como bien decía Fernanda, efectivamente el nivel que se exige es muy, muy alto. Si quieren, no sé, algo un poco más cuantificable, se pueden remitir a la escala de la Unión Europea, en donde se dice que una lengua C equivale a un nivel C2 según la escala de la Unión Europea, y eso lo pueden buscar, le pueden preguntar al tío Google y van a ver esa escala en donde se explican de manera muy detallada los criterios de clasificación. Muy bien, muchas gracias. Le voy a devolver la palabra a Nieves para que haga el cierre de esta parte, por lo menos. Gracias, Paula. Bueno, hemos llegado al final. Quiero agradecer a nuestras 3 oradoras de lujo. ¿Me están escuchando? Y ahora entonces, antes de que nos vayamos y de que nos olvidemos, invito a los participantes, a los asistentes, a que enciendan sus cámaras para sacar la foto. Eso antes que nada, porque si no después nos olvidamos. El que no quiere aparecer, el que no está de acuerdo en que se divulgue su imagen, entonces no la enciende. Hay alguien del equipo de Comint que se esté ocupando, ¿no? Si no, yo también saco. Paula Basile, ¿está sacando? Sí, ahí saco. Hola, Eugenia. Maíquez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Inés? Bien, bien. A mis colegas coterráneas, también gran amiga, Anjuli es una gran, excelente amiga. Cada vez que voy a New York, sí o sí nos tenemos que ver. Estoy muy contenta de que hayan entablado relación con la ATI, porque la ATI hace mucho acá en Argentina. La verdad es un verdadero engranaje constructivo acá en nuestro país. Y necesitamos colegas así, con mucha pila, con mucha gana, de buena fe y mucha energía. Así que espero que sea un vínculo duradero. Esto es así, Bueno. y agrego, para los que están en la llamada, no me dio tiempo y quería decir lo que en la sección de interpretación de la ONU ahora mismo la representación geográfica es un poquito deficiente. Menos del 30% de nuestro personal viene de la región de América Latina y el Caribe, y tenemos un interés muy, 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 muy grande en atraer profesionales de América Latina y el Caribe a nuestro servicio. Así que por favor soliciten, les prometo que no se van a arrepentir.
Anímense, anímense. Les agradezco una vez más, fue la verdad que maravilloso poder escucharlas y conocerte, Anjuli, que era de la terna, la única que me faltaba conocer. Creo que Paula Lanís tiene unos anuncios. Antes de los anuncios de Paula, de nuestra próxima actividad y del festejo del Día del Traductor que siempre realiza la ATI en septiembre, a quienes no se hayan asociado a la ATI, los y las invitamos a que lo hagan. Próximamente les va a llegar información por email a los inscriptos que no sean socios para que se unan a nuestra asociación. Paula, ¿querés pasar un par de anuncios? Paula Lanís. Desmuteate, Pau, por favor. Un segundito, sí, estaba poniendo en pantalla la placa. Bueno, les queríamos agradecer a todos por participar, por supuesto a las oradoras, por su generosidad, por haber compartido todas sus experiencias y responder todas las preguntas. Les queremos comentar que vamos a tener un evento exclusivo para nuestros socios y socias el sábado 4 de septiembre a las 11 de la mañana. Ya van a recibir la invitación por mail. Allí vamos a hablar de temas de mucha actualidad, como por ejemplo los derechos de reproducción del trabajo de los intérpretes en la era de las interpretaciones remotas, nuevos contextos y condiciones de trabajo, con el asesoramiento de la doctora Judith Malamud, quien compartirá su experiencia como intérprete y locutora será Mariela Kusik, y se comentarán los resultados de la encuesta realizada por Comint. Como pueden ver también en pantalla, aquí están todas nuestras redes sociales, el email de contacto. Invitamos a aquellos que no están asociados que lo hagan. Hay mucho valor, mucha experiencia por compartir en la ATI, ya sea en forma más pasiva o activamente colaborando en sus actividades, así que los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias, les deseamos buen fin de semana y que sigan todos muy bien.